tenemos agua, vino, gente amiga que viene a escuchar y a debatir y a pensar en voz alta, sobre todo de cara, bueno, en esta coyuntura al 22 de octubre. Seguramente viste el debate electoral anoche, después me contás qué te pareció, y también vamos a hablar de algunos de los contenidos que se dijeron y otros que se omitieron allí. ¿Te parece? Claro que sí. Pero, bueno, somos personas y además de ser abogada y de incursionar en el derecho social, abogada laboralista, vos sabés que queremos recordar a Mario Weinfeld, porque participó en Estación Palabras, él ejerció el periodismo, se nota la ausencia de sus análisis, pero además cuando ejerció la abogacía lo hizo también como abogado laboralista, eso también nos contó, así que nuestro homenaje a él, a Mario Weinfeld, uno de los imprescindibles. Te decía, Natalia, queremos conocerte humanamente también. Sé, porque por ahí leí que empezaste a estudiar de grande, de grande no, pues sos muy joven, pero ya siendo mamá. Y te atravesó además toda la crisis del 2001. Sí, no, fui mamá después de recibirme. Después de recibirte. Yo estudié entre el 97 y el 2002, termino en la Universidad de Buenos Aires en el 2002. Seguramente debes haber leído que me costó atravesar toda la lectura, el pensamiento del derecho laboral con la ley Banelco, en plena crisis del 2001. De hecho, en el 2001 estaba cursando la materia de especialización en Derecho Laboral. La verdad que me resultó fascinante, un derecho absolutamente inaplicable y sobre todo totalmente vulnerado. Me recibo en el año 2002, en plena catástrofe. De hecho, mis primeras prácticas profesionales fue seguir los amparos por el corralito, lo recordarán. El que depositó dólares recibirá dólares y la ley de intangibilidad, bueno. Con esa realidad me tocó estudiar y fui mamá recién en el 2003. Lo que seguramente debes haber leído es que me tocó hacer toda la práctica profesional que habitualmente y sobre todo con los tiempos que corren se hacen de una manera más holgada, siempre con un chico bajo el brazo, eso sí. Eso sí. Que ahora están grandes. Claro. No era el estudio, sino la práctica. La práctica siempre con un chico colgando. Siendo mamá. Sí. No, bueno, cuando vos mencionabas recién que estuviste atravesada en tus estudios por la ley Banelco, hay que recordar que así se le llamó a la intención de flexibilización laboral en aquella época donde, bueno, la coima circuló para que la aprobaran, para que asintieran en el Congreso y fue justamente la expresión de ley Banelco con la Banelco, la que mencionó Moyano, me parece, ¿no? Claro, sí, era una ley del soborno también, ¿no? Claro. Y la verdad que no es una receta nueva porque lo que se condensó en esa ley justamente fue la posibilidad de quebrar, o algo de eso hablamos hoy a la mañana, vulnerar el derecho colectivo del trabajo. En definitiva, diseminar, fragmentar el movimiento obrero a través de la estructura legal. Y eso fue lo que hicieron, darle preeminencia a los sindicatos de empresa por sobre los sindicatos de actividad, desarticular toda esa estructura. Y bueno, fue una ley que fue derogada recién en marzo del año 2004, no por casualidad, por eso siempre decimos que las leyes son productos sociales, que son consecuencias de luchas históricas y también de pujas de intereses. Bueno, en marzo del 2004 se deroga esa ley con en la ley 25877, instancias del expresidente Néstor Kirchner. Los políticos, a propósito, están teniendo muy mala prensa. Algunos candidatos eligen hablar de incluso la casta política. Bueno, con los abogados suele suceder eso, ¿no? Cuando el común de la gente dice es abogado, es abogada, bueno, también hay como una mirada social a veces equivocada. La abogacía en general se la menciona como una actividad, una profesión liberal, pero hay otra manera de entender el derecho que es, me parece, en esa perspectiva que vos te desarrollaste, que es la perspectiva de lo social. Minoritaria. Minoritaria, contrahegemónica, claro. Digamos. Claro.
contrahegemónica. Sí, bueno, es que hay que pensar también desde qué lugar se vincula el derecho. Eso es una disputa o es una discusión que tengo frecuentemente, no sé si escuchan, en la M530 estamos los sábados de 9 a 11 con Amado Ubi y Artemio López, y él sostiene que el derecho siempre es un instrumento de opresión. Te escuchamos, Sin Diarios, Sin Diarios. que tuvieron una especie de atentado a la antena. Sí, eso sucedió el último sábado. Sí, sin luz. Pero digo, yo creo que es una herramienta o es un instrumento. Acá son todos dirigentes gremiales o están vinculados al sindicato. ¿No sería la misma la historia con un decreto o una ley que después consagró el aguinaldo, las vacaciones o una remuneración justa, que si no existiera? Entonces el derecho es una herramienta política, ese es el punto. Y tienen nombres y apellidos, como las universidades públicas también. Y la verdad que yo concibo al derecho como un instrumento de emancipación social. Si me preguntás, ¿eso se enseña en la facultad? Te digo que no. Pero esto pasa como, siempre hay disputa, en todas las profesiones o en todos los oficios. Obviamente, si yo te digo, soy artista, parece que está más relajado ese ámbito. Sin embargo, también hay un inconsciente colectivo respecto a lo que tiene que ser un artista. Y todas esas formas están dimensionadas socialmente. Lo que pasa es que el abogado, la abogada, la verdad que incluso lo vemos en la integración, en la composición del Poder Judicial, está preparado, chipeado, para no cambiar el estado de cosas o el statu quo. Entonces, si vos querés utilizar esa herramienta, como Mario, por ejemplo, para modificar, para transformar, para empoderar, entonces vas a tener consecuencias no tan gratas, digamos, sobre todo en la academia. La academia es un lugar de disputa de poder importantísimo. A veces se habla de la reforma judicial, ¿la habrán escuchado? Bueno, la reforma judicial no se produce con una ley. Esto es lo mismo que querer cambiar tu vida personal con un axioma, como una afirmación. ¿Vieron que ahora se usa mucho eso? Bueno, la ley no cambia realidades, la afirmación tampoco, porque la ley es una relación de poder que opera en una sociedad determinada. Por algo hay leyes que caen en desuso. Entonces, es un instrumento que hay que conocer, hoy lo hablábamos muchísimo a la mañana, y que sirven para empoderar. Si vos conocés tus derechos, los vas a poder ejercer. Si los desconocés, no. Bueno, hay muchos sectores, tanto, vamos a decirlo en categorías conceptuales más viejas, pero que yo me siento cómoda utilizándolas porque de hecho perviven. ¿Marxistas? Claro. Bien. O peronistas también. Bueno, claro. Derecha e izquierda. Como decía General, gobernada con las dos manos. Pero digo, tanto de la derecha o de la izquierda, de la academia, les gusta ser aristocráticos, que esto es algo que a mí me revulsa bastante. Y yo siempre sostengo que un aristocrático los podés encontrar en cualquier profesión. Es alguien que se cree más que el otro por una condición natural que trae. No es que vos aprendés con el otro, con la otra, o con el otro, no. Vos hay algo que portás. El aristocrático más conocido es el aristocrático del apellido, de la procedencia, de la identidad. Ahora, el aristocrático del saber también es un aristocrático, ¿eh? Es el que tiene cierto placer cuando el otro no conoce algo que vos conocés. Y hay mucho de eso en la Facultad de Derecho, sobre todo de cierto sector que se autopercibe progresista, digamos. Por eso quienes tenemos una concepción nacional y popular del derecho, lo conseguimos como un instrumento igualador. Claro, hay hasta un discurso del poder, ¿no? Uno lo nota en varias profesiones, pero cuando uno consulta a un especialista en derecho, a un abogado, una abogada, a veces hay ese discurso del poder que lo empodera a él y a vos te hace sentir más ignorante de lo a que veces, sos. Te diría que siempre. Bueno, quise ser un poquito suave con la apreciación. Estás siendo comedido porque estás acá hablando conmigo, una abogada. Con una abogada, claro. No, pero vos sabés que me acuerdo que en uno de los capítulos de Weinfeld, en ese libro, uno de los últimos que sacó, si alguien se acuerda del nombre, Estallidos Argentinos, allí en uno de los capítulos habla precisamente del Poder Judicial y dice que es una rémora de la aristocracia porque, por ejemplo, cuando uno tiene que solicitar algo, tiene que utilizar la expresión su señoría. Vuestra señoría, vuestra excelencia. Claro, cosa que ya quedó en desuso en otros ámbitos, ¿no? Pero sin embargo, allí todavía dice Weinfeld, aún para hacer un pedido sencillo, simple, uno tiene que expresarse hacia ellos de ese modo.
o cerrar los escritos diciendo Dios guarde a vuestra señoría. Ya no se usa tanto igual. Esa Ya no se usa tanto, pero claro. Son creo que estructuras sociales. Pasaba lo mismo en las familias con el médico de familia. Yo siempre digo que el pasaje de la modernidad, claro, a la modernidad, ¿cuál era la autoridad simbólica que validaba todo? Dios. Y nosotros nos creemos modernos ahora porque era Dios quien decía qué familia tenía que gobernar. Claro. Digo, nos creemos modernos, pero ese lugar de confianza y garantía absoluta lo ocupó la ciencia, la razón, la Revolución Francesa, el enciclopedismo, el iluminismo. Y la verdad que no somos, es peor en este aspecto, está más velado el discurso de poder, porque esa autoridad divina hoy en día la vemos como síntoma en el Poder Judicial. Es absolutamente incuestionable. Y lo mismo, ya el lugar del abogado, la abogada perdió, pero es siempre diferenciarse del pueblo, fíjate. Y la verdad que nosotros tenemos, sobre todo en América Latina y en nuestro país, un poder judicial que surgió de manera residual. No lo digo yo ni lo dice un peronista, lo decía Mitre, que era un poder residual, el poder judicial. Estaba para controlar, de hecho nuestra Constitución Nacional, ¿ven? Ya hay futuros abogados que les interesa. No resuelve el conflicto de poderes. ¿Pero qué quiero decir? Solamente podían ser integrantes del Poder Judicial los letrados, que son los que sabían leer y escribir. Y sí, en un país con alto índice en analfabetismo, antes de la ley 1440, bueno, ¿no? Cada educación, era obvio. Ahora eso se fue prolongando. Y por eso tenemos un poder judicial que le da las espaldas al pueblo y una academia que le da las espaldas al pueblo también. Porque si vos vas a la Facultad de Derecho, se estudian un montón de cosas que no se aplican en nuestro país. O se importan saberes que es más eurocéntricos. Nuestra Constitución viene de la Constitución de Estados Unidos. Supimos tener otra Constitución en nuestro país en 1949, que incluso en el preámbulo ya hablaba de la cultura nacional. Fue podado, por supuesto. Claro. Te quería preguntar, Natalia, porque también vos mencionabas recién a las familias, digamos, el poder de la familia judicial. Se habla mucho de la familia judicial en el terreno de lo institucional, ¿no? Si vos querés hacer carrera en la institución, tenés que, bueno... Tenés que pertenecer, sí. Tenés que tener esa pertenencia que te la da, bueno, no, la militancia en algún partido tradicional vinculado con eso, o bien se hereda, es un poder que se hereda, que se delega. Así es, sí, tenés que ser familiar. Yo recuerdo haber sido meritoria incluso, en el año 97 fui meritoria en un juzgado de ejecución penal. Fíjate, dentro del Estado existía el trabajo gratuito. Y me fui, 9 meses trabajé ahí porque ascendió, eligió un juez. Estábamos los 3 como meritorios. La verdad, bueno, era joven y creía que esas cosas no iban a suceder. Pero eso después se modificó con la Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, que sabrán, en 2013 le costó gran parte de las elecciones a Cristina Fernández de Kirchner, habiendo combatido contra el conglomerado del poder mediático y también contra el conglomerado del Poder Judicial, era complejo, pero realmente es así en el Poder Judicial. Y además es una institución que conserva todas las rémoras monárquicas. Es aristócrata, es misógina, es endogámica, es violenta. Y esto lo vemos incluso en la distribución de los fueros. Yo digo, hay un fuero fálico en el Poder Judicial, que es el fuero penal. No por casualidad, hoy lo hablábamos, es el fuero que aplica el poder punitivo del Estado. O sea, el poder como una cuestión masculina, aunque lo ejerza una mujer. De hecho, en el fuero penal federal, nacional, hay un 80% de varones y un 20% de mujeres. Sin embargo, en otros fueros que son considerados actividades feminizadas, como el fuero de familia, la mayoría son mujeres. O incluso ahora en el fuero laboral. Me encontré con un amigo que es abogado, creo que se estaba por jubilar, me dijo que le faltaba 1 año. Y bueno, como es peronista, nos pusimos a hablar del Poder Judicial y de esto que se utiliza hoy últimamente como las nuevas armas, ¿no? El Poder Judicial que en complicidad con los sectores del poder actúan como antes lo hacían las botas militares. Y me decía, no es
todo el Poder Judicial. La Corte Suprema sí, y un gran sector, pero no es todo el Poder Judicial. Dice, yo pertenezco, yo soy abogado, pero no soy de ellos. La Corte Suprema, los supremos, como habitualmente lo llamamos, es la cabeza de ese poder que actúa en connivencia con otro poder que es el económico para, por ejemplo, los lawfare y las persecuciones. Tenemos un claro ejemplo, lo de Cristina. Sí, pero la persecución judicial no es nueva, lo surfieron los mártires de Chicago, incluso, o en el grito de Alcorta a principios del siglo XX. Lo que pasa es que ahora es protagonista, porque ¿qué pasa en el Poder Judicial? Se economiza el diálogo político. No hay diálogo en el Poder Judicial, es la palabra de Dios, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Es incuestionable, es incontrastable. Nuestra Constitución Nacional no resuelve el conflicto de poderes, pero además es un plan continental, del mismo modo que lo fue el Plan Cóndor en las últimas dictaduras latinoamericanas. Ahí directamente se suprimía el Estado de Derecho. Ahora se le da una cierta apariencia de legalidad y la terminal del poder económico, que claramente le está ganando al poder político, cuantitativa y cualitativamente hablando, bueno, utiliza ese poder judicial porque le da mejor prensa. No discute, tiene una apariencia o un vicio de legalidad, y lo vimos en varias sentencias. Y en cosas que traban a la política. Se dictó el decreto 690 en el año 2020 que establecía como servicio público esencial al servicio de internet, telefonía móvil, y que en otros países es un derecho humano fundamental. Tanto les gusta hablar de Europa. El acceso a internet es un derecho humano fundamental, porque lo vimos en la pandemia. Accedías a tu trabajo, accedías a la educación, accedías a la cultura. Hemos visto recitales a través, por streaming. Y eso, obviamente, es una actividad monopólica o oligopólica en nuestro país. Bueno, fue la Corte el que la paró también. Y esa como tantas otras medidas. Entonces vos tenés ahí un poder judicial que le hace determinar al poder económico. Lo vimos con los jueces del lago escondido. Y ustedes me preguntarán, ¿pero quién le pone freno al poder judicial? Y a los tribunales inferiores se los pone el Consejo de la Magistratura. Ya sabemos lo que hizo la Corte en el Consejo de la Magistratura. Y la Corte Suprema de Justicia a través del instrumento del juicio político, dice la Constitución. Y ahí tenés el otro poder que aparece, el poder mediático, que crea sentido común. Y es una afrenta al poder judicial. ¿Por qué? Porque se revisa la malversación, por ejemplo, de la obra social del Poder Judicial, porque se revisa el incumplimiento de esos magistrados que tuvieron respecto de fallos judiciales que claramente vulneran a la República. Escuchamos hablar de República. ¿Ahora qué es República? Si no es la división de poderes. Y ahora tenemos un superpoder que es el Poder Judicial. Y en su cabeza, claramente hay una persecución, pero no solamente una persecución política, hay persecución social en ese aspecto. Y los jueces que realmente aplicaron el derecho fueron destituidos, como pasó, digo ejemplos cercanos, con el juez Arias en la provincia de Buenos Aires, con la jueza Martina Ford, que frenaron la dolarización de las tarifas. Entonces, gobiernan para los poderes económicos. Y me causa mucha gracia porque no solamente acá en Europa aprendí el discurso de la casta política. Es un discurso, y lo hablábamos también, que viene de la última dictadura. Lo público es malo, la política es mala, lo colectivo es malo. Y empezó a impregnar esa narrativa social que lo individual en todo, la concepción del sujeto de manera individual. Jorge Alemán y otros tantas hablan del gerenciamiento de la propia persona como una empresa, y lo vemos todos cómo manejamos nuestro propio tiempo. Tenés que rendir como si fueses el capital. Y hago esto, mañana hago lo otro. No te queda tiempo para el ocio y el disfrute, y el tiempo libre. Escuchábamos a un miembro de la UIA que decía, ¿y para qué? Bueno, ¿Para qué quieren tiempo libre? ¿Para qué? O sea, y que lo hablábamos, o sea, lo hablábamos hoy, en 1905 y en 1913, después cuando se discutía la reducción de la jornada o el descanso dominical, decían, ¿para qué? ¿Para ir a las tabernas? Si no saben qué hacer con su tiempo, tienen mentes reducidas, era otro lenguaje el que se utilizaba. Pero en el fondo se deshumaniza al otro, ese es el punto. Y la verdad que el derecho, como decía Scalabrini Ortiz, es para las mayorías, porque los que tienen el poder no necesitan el derecho. En un mundo desigual, con una economía cada vez más financierizada, reduciéndose la economía real, cada vez más desigual. Bueno, tenemos ese poder económico que va creciendo y lo poco que nos queda son los instrumentos de la política, que vienen a cooptarlos también, pues ellos sí son vivos, desde afuera, con representantes o terminales políticos de la economía, como los candidatos de Libertad Avanza, entre otros tantos.
hablan de la casta política, pero vienen a jugar. Esto es lo mismo que, perdón, que la paloma que viene y caga el tablero de ajedrez. O sea, querés jugar al ajedrez, pero pateás las reglas del juego. Y lo mismo pasa con el tema de la casta política, cuando sabemos que la verdadera casta es la casta judicial, la casta económica. La metáfora de la paloma en el tablero de ajedrez, la verdad que Es gráfica, es muy buena, es muy gráfica. ¿Pensaste que te iba a dar un ejemplo más académico? No, estoy mirando por allí a Salvador, que me parece que es un gran ajedrecista. No sé si le ocurrió alguna vez eso. Claro. Pero bueno, disparamos la primera pregunta cuando estábamos acá, o el primer comentario respecto de lo que sucedió el domingo a la noche, que fue esta presentación en la pantalla de quienes aspiran a sentarse en el bendito sillón de Rivadavia, el del empréstito. Bueno, los candidatos presidenciales, candidatos y candidatas. Y te preguntaba qué te había parecido o qué análisis había hecho de lo que sucedió y también de lo que se dijo y no se dijo, porque hubo temas o tópicos ausentes allí. Yo creo que en el debate no gana nadie, para mí, sí podés perder. Hoy lo pensaba eso, y claramente hubo una perdedora, a mi juicio, que fue Patricia Bullrich. Pero hablábamos también de los grandes temas ausentes. Se incorporó por consulta popular el tema de los derechos humanos. Sin embargo, no escuchamos hablar de trabajo. Y no es porque yo tengo mi corazón puesto en el trabajo, porque soy abogada laboralista. Es porque se instaló la idea de que el trabajo no es un derecho humano, y eso es una consecuencia de los ciclos neoliberales que vivió nuestro país. En primer lugar, en la última dictadura; en segundo lugar, después del consenso de Washington con Menem y la Alianza; y en tercer lugar, con Mauricio Macri. Y la verdad que el trabajo justamente es el tópico que elige ese enemigo que está enfrente para destruir. Escuchamos hablar de mafia sindical, escuchamos hablar de un artículo 14 bis que condensa estos derechos que hay que destruirlo. Y creo que el tema del trabajo fue un tema muy ausente, porque se habla siempre del binomio trabajo-producción, pero no se habla del trabajo desde el lugar que incluso es atacado por estos sectores conservadores como el bendito Julio Cordero, representante de la UIA. No se habla desde ese lugar. Y me parece que ahí sí perdimos terreno en lo cultural respecto de los derechos. Bueno, nosotros nos llamamos Corriente 7 de Julio en honor a la conmemoración a los abogados de la Noche de las Corbatas en Mar del Plata, allá entre el 6 y el 8 de julio de 1977. Y la verdad que lo que los unía era la concepción de un derecho del trabajo que peleaba contra esos conglomerados económicos que eran los clásicos de nuestro país. Loma Negra, Carlos Moreno, que había descubierto un abogado la relación de causalidad que había entre un determinado tumor y un componente que tenía el cemento de Loma Negra. Ganó 2 juicios y lo desaparecieron. Pero no es por el hecho de ganar el juicio, sino lo que reclamaba eran condiciones de salubridad para esos trabajadores. Entonces, creo que se perdió una herramienta muy importante y se habla con mucha culpa de esto en el sector nacional y popular. Por eso me parece que el gran ausente fue el tema del trabajo. Y hubo una gran perdedora. Con respecto al candidato negacionista, que no voy a dar el gusto de nombrar, representante de Libertad Avanza, yo creo que lamentablemente también ahí dejamos avanzar. Desde el año 2015 escuchamos hablar de el curro de los derechos humanos. No había que hablar porque era hacerle el juego a la derecha. Lo mismo pasó, nosotros tuvimos en la legislatura porteña a Victoria Villarreal, candidata a vicepresidenta, hablando dentro del Salón Dorado de la legislatura de la teoría de los 2 demonios. También era hacerle el juego a la derecha. Entonces, si vos dejás avanzar, es como la rana que se cocina de a poco. La ponen en agua fría y cuando se quiso dar cuenta está muerta, porque se calentó el agua. Y acá lo mismo, me parece. Entonces, celebro incluso que por la ciudadanía ya se incluyó el tema de derechos humanos, pero me parece ahí que hay una pata que nos falta, y hoy lo comentaba, me gustaría reiterarlo acá, que así como hay madres de la democracia y padres de la democracia también, y es el movimiento obrero. Totalmente invisibilizado en ese aspecto, o poco recordado, digámoslo. Creo que uno de los intereses de quienes estábamos frente a la pantalla mirando lo que exponían, porque fue una exposición más que un debate, aunque hubo algún intercambio, lo hacíamos porque también existe ese temor de que los derechos de los trabajadores y trabajadoras
sean cercenados, sobre todo por estas propuestas que vienen del ala de la derecha, ¿no? Donde te dicen que no más a las indemnizaciones, no sé si las vacaciones las van a dejar o no, no aguinaldo, bueno, una precarización, pero que te la dicen en la cara, es decir, la exponen, no la ocultan, ni siquiera usan eufemismo como era cuando utilizaban la palabra flexibilización laboral. Es decir, esto yo creo que generaba también en quienes mirábamos cierta tensión por esa disputa real que se está dando en esta coyuntura. Yo creo que el gran logro, como decía Rosa de Luxemburgo, es que el mismo opresor no sienta sus cadenas. Claro, ahí es cuando triunfa, digamos, y acá todo el pasa un jueguito poco del poder. eso. Cuando no te autopercibís como trabajador, Claro. ya sea autónomo, porque la Constitución Nacional protege el de abajo en sus diversas formas, no habrá el trabajo dependiente. Y hoy tenemos un gran desafío respecto de lo que son los trabajadores de la economía informal. Ahora, ¿quién es el responsable de la economía informal? Justamente ese poder económico que fue dejando cordones en la historia cada vez más desegregados, porque teníamos un 6% de pobreza en el año 1974. Teníamos más de un 50% de participación de los trabajadores en el PBI, teníamos poder adquisitivo del salario y también menos de un 6% de, sí bien digo, de desocupación. ¿Y cuáles fueron los guarismos que nos dejó después de la dictadura? Una privatización de una deuda pública fenomenal, más de 300% de inflación anual por año, 20% del poder adquisitivo del salario, destrucción de 20.000 pymes. Macri destruyó 25.000 en 4 años, la dictadura 7. Pero digo, ¿qué quiero decir con esto y qué es lo peligroso? Que hoy en día los mismos laburantes compran ese discurso, sin culpar a nadie, porque por eso digo, es un trabajo que vienen produciendo las oficinas académicas y mediáticas de ese capital, que van chipeando las cabezas. El capitalismo no produce solamente, es un modo de producción, produce sujetos también. Desentendidos, hay que ser... A mí hay términos, hoy lo decía, perdón para los que me repito, pero a mí hay términos que me enferman directamente. La resiliencia es uno de ellos. ¿Por qué hay que ser resiliente? ¿Por qué tenés que tolerar? Hay gente que no lo tolera. Y lo vemos en las altas tasas de suicidios, y pasó como pasaba con los varones, recordarán en el 2002, la alta tasa de suicidios que habían de padres de familia que no podían sostener su casa y se suicidaban con lo que fue el tremendo 2001. Y todos tenemos un ejemplo cercano. Porque todos tuvimos un familiar desaparecido, todos tuvimos un familiar desocupado en esa década, y todos tuvimos un familiar militante después del 2015. Entonces, me parece que esa producción de subjetividad tiene que ver con esos momentos históricos. Pero a mí lo que me aterra es que hoy en día, y lo hablábamos hoy también, esos mismos laburantes de plataformas que son pibes te dicen, ¿para qué quiero yo una protección legal? Si yo me tomo vacaciones cuando quiero, ojo amigo, porque vas a envejecer. Eso es otro de los rasgos de época para mí. No hay conciencia de finitud, y por eso tampoco hay épica, y por eso tampoco hay utopías. Porque todo va igual. No hay historia, y quienes creemos en una cierta cosmovisión de la vida, luchamos desde otro lugar. Pero ya no importa de qué partido sos. Sí que tengas un pensamiento colectivo del campo nacional y popular. No importa si sos peronista, lo digo sinceramente. El que es compañero mejor, obviamente. Pero que tengas un pensamiento colectivo, porque no esas banderas que nos legaron esos militantes. Y la verdad que hoy veo esa destrucción del pensamiento colectivo. Y me acordaba en lo que decías vos de los eufemismos, flexibilización, hoy directamente lo vienen a decir de manera desembosada, pero me acordaba de las publicidades, y que hoy también lo decía, cómo empiezan a preparar el terreno. ¿Viste? Cuando vos te van a mentir que te preparan el terreno. Salario emocional, en Francia se vive en 18 metros cuadrados y es cool, ¿se acuerdan? Comer tierra es bueno, La Nación. Comer tierra, vacaciones mentales y salario emocional es mi binomio preferido. Hay que proponerles a ellos que se tomen vacaciones mentales y que tengan un salario emocional. Ellos se llevan la renta que no es emocional, y las vacaciones tampoco. No, también vender órganos, hay que decirle al que lo propicia que empiece a vender los suyos. Claro.
Claro, ahí estaríamos dando el ejemplo en todo caso, ¿no? Vos estudiaste cuando el peronismo era mala palabra, o por lo menos Total. el único recuerdo era lo del menemato, y el kirchnerismo como propuesta que No vino existía. a actualizar todo aquello que tenía que ver con el peronismo auténtico, con las banderas sociales, con el respeto a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, todo eso no existía. Vos estudiaste sin esa referencia. Pero ¿qué pasó cuando surgió luego esta, ¿cómo es que le dice Forster? Él menciona La anomalía. una anomalía como el kirchnerismo que vino cuando pensábamos que todo estaba perdido y que incluso esas banderas del peronismo habían desaparecido. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué te pasó y cómo Yo estaba te embarazada de mi identificaste hijo con eso? Santiago Sí. y no voté a Néstor Kirchner. Claro. No lo voté. Pero al cuarto día de asumir, me acuerdo que se fue a Entre Ríos a resolver un conflicto docente. Sí. Ahí me enamoró ya. Y después habló con respecto a la corte. Y me hice hiperkirchnerista. Y tiene que ver, porque uno no es distinto como es. Ahora tanto que se estila decir lo personal es político. Los personales políticos, no, ni siquiera me refiero a política partidaria. Por eso creo que hay que resignificar dos conceptos, el de la felicidad y el del amor. Politizarlos, colectivizarlos. Y a mí lo que me parece que pasó en ese momento es que la política volvió a ser erótica. En un sentido amplio de la palabra, ¿no? El deseo de hacer política. Porque como bien dijiste, yo fui adolescente en los años 90. Pizza y champagne, Sarlo, analizando los shoppings. O sea, el fenómeno de los shoppings, me tocó estudiar sociología en el CBC con Sarlo y ese análisis. Y no garpaba estar en política, garpaba otras cosas, ser músico, qué sé yo, no sé. Cosas que hoy en día sigue... Y a mí me encantaba. Y no vengo, o sea, vengo de una familia, como les decía, de materna docente, que como mi abuelo, comunista de la Europa, mi mamá sí, peronista, pero la familia de mi viejo profundamente antiperonista. Entonces yo empecé como a militar en mi casa, prácticamente. O sea, todo era una discusión, en el mejor de los casos, de voces elevadas. Pero lo viví con una profunda esperanza. La verdad que lo empecé a ver. Y bueno, yo en el medio tuve mis hijos y hice lo que pude, porque saben las mujeres que lo que es trabajar, estudiar o trabajar, crear los pibes. Pero después, cuando empezaron a crecer, digamos, entre otras cosas, pude volver a retomar como esa parte de mi vida que se había quedado en una estación de tren. Y como siempre hay algunos que estamos signados por la estrella de la resistencia, me toca empezar cuando pierde el kirchnerismo. Ah, mira vos. Bueno, pero algo quedó en pie, digamos. La tenemos a Cristina también. Sí, pero digo que a veces el lugar de la resistencia es cómodo también, ¿no? No digo porque lo haya sido. Como toda oposición, después cuando mi abuelo decía, que el otro día se lo escuché a alguien que dijo, mi abuelo decía lo mismo que mi abuelo. Él me lo refería a los vínculos de pareja, pero él decía, construir lleva 23 horas y media del día y el otro medio es de disfrute. Ahora, destruirse en 2 minutos. En 2 minutos. O me hablaba del honor como la leche derramada. Por más que lo juntes, cuando vos le manchás el honor a alguien, bueno, no se puede recuperar. Pero digo, ¿por qué la resistencia? Creo que fue un poco lo que nos pasó ahora en este último periodo. Porque es más fácil la oposición. Demasiada oposición es sumisión, decía un profesor mío. Si vos te pones a todo, estás sometido. Ahora, si vos ponés los pies en el barro, en la vida, como todo, y salís del ideal, y te vas a manchar, o mi abuelo decía también, cuando bajás al infierno y subís, volvés con menos plumas, pero con algo construido. Entonces, me parece que lo que faltó fue un poco eso, la proposición, la construcción y la falta de temor a construir, porque lo hablábamos hoy con unas compañeras, la construcción de consenso, y la verdad que política es afectación de intereses. Con el medio del consenso, vas a tener que afectar, es conflicto. Y hoy en día la palabra conflicto se convirtió en mala palabra.
así como la finitud también. Es mala palabra. Te pregunto, ¿Cristina te enamoró también? Hablaste recién del erotismo supuesto. y demás. ¿Cristina como figura política te Sí, enamoró? como figura política, sí. Bueno, Néstor también. Es la excusa entonces para hacer un brindis. Brindamos Ah, ok. por Cristina y por Néstor. Yo ya ¿sí? empecé a tomar, Me van a disculpar. Y hablando de, porque yo entiendo, comprendo, todos tenemos en la familia o en las amistades lo que nosotros llamamos, sin ofensa, el amigo de la familia gorila. Todos, y yo tengo muchos muy queridos. Yo a veces digo, no se puede tener un pensamiento nacional y popular y ser anti. Sí, podés ser no, pero ser anti no podés. Porque es como no reconocer el legado de Irigoyen, por ejemplo, con sus contradicciones. Hoy hablábamos de la Semana Trágica. Claro. O de la Patagonia Rebelde. Ahora parece que las contradicciones las tenemos solamente los peronistas. Y en cuanto perdemos esa reivindicación de esas contradicciones, para mí perdemos. Porque es como bajar al infierno, como decía mi abuelo. Y si vos te la jugás, van a haber cosas, te vas a equivocar. Los platos los rompe el que los lava. En el terreno de las disputas cotidianas, en este momento electoral, nos cuesta mucho entender a quienes votan en contra de sí mismos, quienes eligen esas propuestas que los van a perjudicar y que se lo están diciendo y demás. Y sabemos que no es aconsejable, no es recomendable enojarse con quien toma esa decisión, o por lo menos esto es lo que nos dice el manual del buen militante. No hay que enojarse con aquel, sino que en todo caso hay que explicar, entender hay que tomarse 4 por qué lo hace, sí. Claro, sí. Pero me parece que mientras tanto, si esto crece, esta voluntad crece y digamos, y aquello que tememos ocurre, vamos a tener una Argentina mucho más difícil para volver para recuperarla. Que todo eso que se esgrime como eslogan se pueda concretar y hacer. Pero por supuesto. Ajá. Para mí la política se termina cuando se hace el arte de la técnica, de lo posible. Para mí la política es el arte de lo imposible. Por eso es algo infinito cuyas banderas se van legando. Si vos pensás, como todo en la vida, como todas las utopías, que eso va a terminar a concluir con tu vida, vas muerto. Tenés que hacerlo con una vocación de perdurar. Y militar es trascender. Es dejar un legado. Insisto, como todo en la vida. Así que sí creo que es posible, por supuesto. Pero concibiendo a la política como el arte de lo imposible. Y además otra cosa con respecto a lo del enojo. Yo creo que no hay que enojarse, porque hay mucha gente que está enojada y tiene razón. Nosotros vivimos tal vez en el micromundo, esto es lo que yo pienso, porque nos apasiona, porque nos gusta, pero si la política no le transforma la vida a la gente y tenés más de un 40% de pobreza y tenés una transferencia de riquezas, y abarco 2 gobiernos, desde el 2016 al 2023 de 100.000 millones de dólares del capital al trabajo, un fenómeno de precarización laboral, la gente no puede comprar pan, o sea, no se puede mantener el salario mínimo vitalismo, ¿y cómo no van a estar enojados? O sea, para mí, yo soy del tema de que el pueblo, sí, se puede equivocar, sí, pero regularmente no lo hace. Porque eso es otra de las cosas. A la gente, para mí, capaz que me van a matar con lo que digo, pero no todo el mundo le tiene que gustar la política, ¿eh? No todo el mundo le tiene que gustar. O sea, que nos gusta, bueno, sí hay que transformar la vida de la gente. Si no se transforma, pasa esto. Hay voto bronca, porque cuando, tú lo has dicho Cristina también, cuando le transformás la vida a la gente, o todos los argentinos el 9 de diciembre del 2015 estaban mejor que ahora, y eso es incontrastable, el pueblo no traiciona, para mí. Entonces, si realmente eso no se ve, y nosotros sabemos que no se ve, y pues por supuesto hay que explicar, hay que hablar de la renegociación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no con los pacaritos de fondo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, hay que explicar que esto tiene historia, hay que explicar que no es que 70 años de peronismo, que siempre el Fondo Monetario, vos hablabas del préstamo Baring Brother ahí que contrajo Rivadavia en 1826 y que terminó de pagar Perón, ¿no fue así?
Eso sí hay que contarlo, porque son datos, no opinión. Ahora, lo cierto es que la política de la justificación o del teletubi, como digo yo, no expliques, no digas, tenés que hacer 4 palabras nada más, para que no se enoje para que no la otra, no, eso no. Y me parece que creo que en eso sí puede ser que se haya fallado en esta gestión. Y en tal sentido, ¿cómo lo viste a Sergio Massa, que tiene que ser ministro de Economía, tiene que plantear medidas que enamoren y que alivien un poco esta situación que estamos viviendo, y además es parte del gobierno y se presenta como candidato? Y sale un caso como el de Insaurralde como regalo. ¿Cómo lo amamos a Insaurralde? Sí, Todos sí. hablamos muy bien de él el otro día. Sí. ¿No, chicas? Yo la verdad que a Sergio Massa lo vi muy bien. Primero, tengo que decir, me guste o no, hay cosas que como peronista, Vos no eras masista. No, nunca lo fui. Claro. Pero digo, hay cosas que... Ahora, respeto a la gente que es política de fuste. Es un político de fuste. ¿Nos guste o no? Agarró una papa ¿De paleta. fuste o de ajuste? De fuste. Después, porque esa es otra de las cosas. Juega dentro del ámbito político. Y a mí me parece que es el momento, o sea, si somos orgánicos, Cristina le faltaba hacer señales de humo. Chicos, yo estoy apoyando a Massa, dijo. Eso por un lado. Pero después ahí vuelvo a Perón, que decía hay que hablar poco de las personas, mucho de las ideas, o no recuerdo cómo terminó. Yo, la verdad que no hablo de Massa persona. Ya es algo que no cuestiono, es el candidato. Y la verdad que hay otros candidatos que fueron a la interna con Massa del Espacio Nacional y Popular, que de repente su discurso me puede gustar más y sin embargo habló pestes de los abogados laboralistas y del trabajo. Peste, va. Tuvo un discurso que no me gustó. Entonces, si yo me voy a ceñir al candidato, a la persona, y ya sabemos a quién elegimos. Ahora, si yo me voy a ceñir a lo que es la política, fue el candidato elegido, va a ser, creo yo, que en el momento histórico, y la vio Cristina los tercios, el que más puede recuperar, porque la verdad hay muchas que Cristina tiene un techo, o cualquier candidato acá tiene un techo en ese sentido, y yo creo que él sí puede traspasar ese techo. Y lo vi muy bien en ese sentido. Por supuesto hay temas que es más polite, más, pero me parece que estamos en un momento en donde no hay que trepidar. Y sí, fue el que votó también el acuerdo. Ya todo eso todos lo sabemos. Ahora a disputar eso dentro del espacio nacional y popular. Me gustaría también que, como esta es una propuesta participativa, podamos entrar en el terreno de, la participación y las preguntas o las opiniones, el intercambio. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, ahí vamos entonces. Micrófono dando vuelta para quien levante la mano. Ahí voy. Cecilia o no, ¿quién está allí? Luli. Muy bien. Hola, acá, buenas noches. Hola, acá. Héctor Recalde siempre reivindica la vieja ley de contrato de trabajo que se perdió con la dictadura y la importancia que tendría recuperarla, que no lo recuperamos en mejores momentos de relaciones de fuerza. La pregunta, hay dos preguntas conexas. Una es, ¿cuánto nos serviría recuperarla como era en este momento, donde el trabajo, como bien decías, es precario, se fue del trabajo asalariado, como se pensaba en la década del 70, y conexo a eso, ¿cómo reconstruye el sujeto, el peronismo, que se queda sin aquel sujeto histórico que era el trabajador asalariado, al que se le garantizaban los derechos a través de las vacaciones, el aguinaldo, etcétera? Pero respondo a la primera pregunta con una frase de mi abuelo también. Él decía, si llueven fideos es mejor tener una cuchara que un tenedor. Por eso hay que recuperar esa ley de contrato de trabajo histórica. Porque, por ejemplo, ahí en los 70 cambió el patrón de acumulación y todos empezamos a ver, no sé, cuando los que éramos pibes y pibas, el pamper, por ejemplo. ¿Se acuerdan del pampernick? Dios mío, se nos caen 40 sotas.
Pero, o sea, se empezó a fragmentar, ya no existía más esa empresa fordista y demás, ¿no? Empezaron las franquicias, la gente, las concesionarias, una nueva forma de producción que lo que intentaba era fragmentar también el colectivo. ¿Y qué hizo la dictadura? Cambió justamente el artículo de la ley de contrato de trabajo que tenía que ver con la responsabilidad solidaria de eso. ¿Y en qué afecta? Puedes preguntar a vos. Hay que preguntárselo a Rodríguez. Rodríguez era una persona real que trabajó 30 años para Pepsi, pero en una embotelladora. Por eso el fallo de la Corte es Rodríguez con embotelladora. Embotelladora, en el 90, quiebra. Entonces Rodríguez, ¿qué hace? Le va a reclamar a Pepsi. Y le dice, hola Pepsi, ¿qué tal? Vos sos responsable solidario porque yo trabajaba, embotellábamos para Pepsi. ¿Y qué le dice Pepsi? No, porque el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo modificado por la dictadura dice que no es mi actividad normal y específica propia. Entonces yo me pregunto, ¿Pepsi qué hace? ¿Te arroja la Pepsi y te pide que abres la boca? La embotella, la coloca en el mercado embotellándola. ¿Y quién usaba a embotelladora? ¿Qué le pasó a Rodríguez? La Corte del Menemismo dijo, cuando le conviene se pronuncia esto. Bueno, a Rosenkrantz lo tenemos en Chile diciendo que no se puede satisfacer todos los derechos, ¿no? Pero le dijo a Rodríguez, no, porque si no vamos a aventar las inversiones, año 1993. Y Rodríguez se quedó viejo, jubilado, sin cobrar su indemnización de 30 años de antigüedad y sin un peso por sus aportes y contribuciones. Entonces, fíjense si el derecho no es importante en ese sentido. A instancia de Héctor Recalde se recuperó, cuando él fue jefe de la bancada del Frente para la Victoria, infinidad de artículos que podó la dictadura militar. Pero ese no se pudo porque el famoso argumento de correlación de fuerzas, que Héctor siempre dice algo que dicen varios militantes, los votos se construyen. Nunca existe la correlación de fuerza. Es lo mismo, por eso pongamos ejemplos simples. Si vos te querés jugar a algo en la vida y a ver si hay un terreno seguro, ya perdiste. El que juega por necesidad pierde por obligación. Acá es lo mismo. Si vos vas a construir política viendo, no voy a presentar esta ley pero hay muchas leyes que no pasaron, es cierto, pero desde ya ¿qué sirve? Y después tu segunda pregunta era... No, ¿y cómo se construye un sujeto político nuevo? Porque el sujeto político del peronismo como movimiento era ese trabajador para el cual estaba hecho, por ejemplo, esa ley. Hoy el mercado del trabajo es otra cosa, totalmente distinta. Sí, lo que pasa es que esto es como cuando discutimos la pobreza sin discutir la riqueza. Ellos están cada vez más preindustriales cuando hablan. Los escuchamos hablar y parece que están en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Milei te habla de la Argentina del Bicentenario. Del Centenario. Lo nombré. Pero yo creo que si el capital no se modificó, ¿por qué tenemos que pensar que lo que se modificó es el sujeto político en trabajador en tanto tal? Lo que se modificó es el patrón de acumulación, eso es cierto. Tenemos una economía más financiera, más deslocalizada, cuesta más encontrar la figura del empleador. Si vos decís quién es el dueño de, ¿cómo se llama?, de Rappi, es un algoritmo. Pero ¿quién se lleva la riqueza? El pibe de Rappi, no, el algoritmo se lleva la riqueza. Entonces es lo mismo en términos marxistas. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo creo que sí hay que apelar es al conocimiento, porque ahora, como antes sí se conocían sus propios derechos, la identidad, el sentido de pertenencia al colectivo de trabajadores. Hoy no, por eso traje el ejemplo de esos pibes. Claro, no la pregunta era en eso, en el sentido de subjetividades, más que en el sentido de la relación, de las relaciones de producción. Y con política, que es lo mismo, por eso hay que erotizar la política otra vez. Cuando digo erotizar eso, o sea, no intelectualizarla en ese sentido, hay que convocar, y eso se hace con gesta, con anhelos, con deseos, con utopías, porque si no, si entramos a explicar, y sí, puede ser que ese pibe o esa piba hasta que no crezca y le empiece a doler la cintura, como nos empieza a doler a nosotros, decís, ¿hasta cuándo voy a poder hacer este laburo? No lo perciba. Entonces hay que hacerlo con un proyecto colectivo, pero nos pasó con las AFJP, y hoy lo decía también, rompe el principio de solidaridad intergeneracional. Los que laburan bancan a los que ya laburaron, ¿no? Y por eso empiezan a meterte la figura tierna del abuelito que labura hasta los 90 años, con lo que le gusta laburar. Empezó a los 12.
Claro, o sea, pero supone que tiene su derecho al descanso. Y hoy alguna de las compañeras me decía, Milei nos quería, no sé si está por acá, llevar en 35 años él hace que seamos Alemania. En 35 años estamos como en Chacarita. O sea, estamos todos finiquitados. En 5 años vamos a ver si existimos. Pero digo, en Alemania la edad jubilatoria es 67 años, ¿no era eso? Alguna de las compañeras que estaba por acá. Y en Estados Unidos también. ¿En Estados Unidos? 67 años. Sí. ¿Qué onda? Y Como dicen los 67, pibes, 70%. ¿te importan lo que les gusta? Y el 100% los 69. Bueno, perdón, Natalia, bienvenida acá a Santa Fe. Parte ya le contestaste al Nacho y más o menos una continuación a la pregunta. ¿Cómo se entiende que la gente acepte una nueva forma de trabajo, una nueva forma de educación, sin derechos laborales, sin derechos gremiales para la educación, sin conductas, digamos, propias de lo que corresponde a un trabajador normal? ¿Y cómo se puede vender tan libre así en los medios de comunicación, generando nuevas conductas cognitivas? Lo último no te lo entendí. Parezco el periodista con Bullrich. No entendí. Empiezo de nuevo. Lo último. No, ¿cómo se habla tan abiertamente de una nueva forma de trabajo sin derechos, que era lo que hablábamos, sin gremios, porque los gremios supuestamente son socios del trabajador para perjudicar al patrón? Y justamente cómo se impone esto a través de las conductas cognitivas mediatizadas. Digamos, cómo te venden este producto y la gente lo compra. Porque hoy también lo decía, el horror nunca se presenta como tal, nunca te toca la puerta y te dice, hola, ¿qué tal? Soy el horror. Nadie acepta graciosamente perder derechos. Hay un cuento, pero además hay otro motivo por el cual se acepta, y que es el origen incluso del derecho del trabajo. Hay un tango que dice, el verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Y es un poco eso, aceptás porque no te queda otra. Ahora, después viene, bueno, ustedes lo tienen seguramente, acá hay muchos docentes, a Paulo Freire, que lo que hace es con la pedagogía del oprimido o la educación bancarizada, desarticular eso. Pasa lo mismo en la política, por eso es una tarea militante, y ni siquiera estoy hablando de militar de manera partidaria, es desarticular ese discurso, porque hoy en día ese mismo capital lo que hizo fue constituirse más como un lugar de producir subjetividades. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que se tire un tiro en el pie? Y porque no, o la lógica sacrificial. Vos, si no trabajás, si no padecés el trabajo, no te estás ganando con el sudor de tu frente, ¿no? La maldita culpa judío-cristiana. Y no te puede gustar el trabajo dignificado, no te puede gustar el laburo, que te guste, y que a eso apelamos no quiere decir que se invisibilice que hay una apropiación de ese trabajo. Pero digo, la lógica sacrificial es la que se impuso también en la última dictadura. Bueno, aceptá esto, aceptá perder estos derechos, porque después el macrismo, el segundo semestre, el final de Stunner, este tipo que más o menos que vas a ver la luz, entonces. Y viene por ahí también. Entonces, no es, yo estoy segura que no es, por eso no hay que enojarse. Más allá de que uno a veces se enoja, obvio, con quien vota a alguien que uno no está de acuerdo. Pero, y sí es cierto que qué pasa en los gobiernos nacionales y populares cuando esa clase media llega a adquirir derechos. A mí me pasó como docente universitaria. En el año 2015, cuando Macri dice, ¿qué es esto de tener universidades por todos lados? Yo nunca hablaba, imagínense, yo doy derecho colectivo y derecho de huelga, o sea, digo derecho de huelga y me dicen Moyano. Bueno, Jauretche decía, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos, no hablo de Moyano, pero digo, ¿viste cuando te empiezan a hablar de, o sea, vos conocés a quién es el presidente de la UIA? No, entonces callate. Pero digo, ¿qué me pasó ahí? Digo que había un candidato presidencial que estaba en contra de una de las universidades como esa, y que José Cepaz tenían la gracia de no tener que irse a la UBA, que te miran desde arriba, incluso si sos el sur de la ciudad, y tener su universidad cerca, y que eso tenía los derechos, nombre y apellido. Y se levantó la mitad de la clase y nunca me había pasado. Hay mucha gente que en José Paz, que es mucho más grande,
que no estudia, no empieza a estudiar a los 19, 20 años, se levantó y dijo, yo no voy a tolerar que una docente haga política. Entonces yo dije, pasaron, gana Macri, y la Universidad de José C. Paz tuvo que cerrar el turno noche porque la dolarización de las tarifas hizo que la universidad y la reducción del presupuesto educativo no pueda pagar la luz. Todos tenemos algo de perversión. Yo los vi a esos alumnos después. Y le dije, anda con la carta de la ONU, la OEA, el artículo 75, inciso 19, 23, anda a pedir que vos tenés que no hacer política, porque para vos no es política esto. Pues digo, el derecho es un discurso político. Y que si no lo haces valer y no lo conoces, cerró la universidad el turno noche. Entonces eso es lo que está pasando. Ahora, la flexibilización de hecho o el quite de derechos de hecho. ¿Y qué es lo que pasa con los derechos laborales? Los pibes te dicen, ¿para qué quiero yo un aguinaldo si estoy laburando en negro? Yo no tengo protección. ¿Es muy difícil? Sí, es difícil. Pero ahí vuelvo a la frase de mi abuelo. Y es mejor tener la cuchara. Porque y esto lo dice Héctor Recalde siempre, ¿por qué vienen a buscar al derecho del trabajo el ajuste cuando esto depende de una política económica? La creación de empleo nunca dependió de la reducción de derechos laborales, siempre dependió de una política económica. Y si quieren buscar una creación de empleo, hagan una política tributaria distributiva o progresiva. Miren lo que pasó con el impuesto extraordinario. 15.000 familias, ahí tuvimos un censo. 15.000 tipos o tipas dueños de la riqueza más grande de este país. Y no querían pagar ese impuesto con el cual se terminó el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces, yo creo que cuando se subjetivizan las discusiones, perdemos, porque van a estar quien no la quieren, no la van a querer jamás a Cristina. Entonces, son las políticas, hablemos de intereses objetivos. O sea, cómo hablaba del gobierno de Néstor y Cristina y cómo, o sea, una cosa tremenda. Entonces esto que decís vos de la cultura, es muy difícil tener de un discurso anti-Malvinas. Eso cruza transversalmente de los espacios. Ahora, claro, ahora eso se construyó también, pero ya empezaron también. ¿Y para qué te sirve? Es deficitaria y la regalamos, que la Pfizer. Por eso digo, es la rana que la tirás en el agua fría. Cuidado. Yo tengo mucho más cuidado a las palabras o a la cultura que a los exabruptos. Porque por ahí viene, de hecho, las expresiones culturales para mí son lo que no está resuelto. ¿Vieron que empezó a haber un tiempo en donde hace poco, donde todas las series eran de espías o mafia o narcos? Eso es porque era un tema que al no estar resuelto en nuestro país, sobre todo de la política, sale en modo de arte. Es el arte el que lo trata, con el sentido que sea. Lo capta el arte. Y cuando vos lo politizás, y no digo lo partizás, lo politizás, esa cultura, y ahí cobra otro color. Pero ya te digo, o sea, yo no vi jamás peronismo en ninguna, ni en primaria ni en secundaria, y tampoco lo vi la Constitución del 49 en la Facultad de Derecho de la UBA. Lo vi porque me interesó, empecé a estudiar Derecho Laboral, pero digo, no, y pasa con la ESI ahora. O pasa con el 24 de marzo. Hay algunos colegios que sí, otros no. Sí, la ley siempre es una herramienta más, por supuesto. Desde ya que sí. Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Acá, Maxi. ¿Hay una pregunta más? Buenas noches. Hace poquito un compañero de la escuela... Veo una voz, nada más, no veo una cara. Acá. Ahí está. Un compañero, un adulto joven, ¿sí? Hablándole y che, ¿a quién va a votar? Me dice. Y bueno, yo soy peronista, después ya sabía quién me iba a votar. ¿Vos a quién va a votar? Le digo. No, yo estoy, dice, entre Larreta, Las Paso, estamos hablando de Las Paso, sí. ¿no? Bullrich. Y le digo, ¿vos sabés lo que pasó en el 2001? Y me dice, no, dice, algo me contó mi viejo, pero yo tenía 10, 11, 12 años. Y me quedé pensando, ¿no? Y al otro día escucho un discurso de Máximo, creo que eran Lomas de Zamora, estaban en campaña, y dice, hemos militado, y muy bien, la
la dictadura y los derechos humanos, pero nos hemos olvidado quizás Del 2001. del 2001. Y le pregunto a mi amigo, ¿vos sabés quién fue Costequi, Santillán? ¿Vos te acordás? ¿Sabés lo que es el Puente Porredón? ¿Qué pasó? Los muertos, los 33 heridos de bala de plomo. Y hoy, ayer escuchando el debate, sigo escuchando el discurso que dicen que las organizaciones sociales, los piqueteros, los tratan como delincuentes. Y digo, qué poco se ha militado realmente y cómo se han perdido estas vidas. Y muchas veces estos chicos que son jóvenes adultos, que están ya hace 5, 6, 7 años trabajando en una institución, no tienen ni idea qué pasó. No me quiero imaginar un chico de 17, 18 años. Bueno, un Quizás pibe... Máximo tiene razón en que nos está faltando militar mucho el 2001. Un pibe de 16, 17 años no vivió la bonanza de nada. Primero eso, pero además, ¿dónde estaba Patricia Bullrich en el 2001? Fue la autora del 13%. ¿Dónde estaba Larreta? Fue el responsable de la muerte de Favaloro. O sea, las mismas personas. Y esto que vos hablás de la penalización, a nadie, esto que hoy lo hablábamos, nadie se moviliza en el patio de su casa, siempre es el espacio público. Esto por un lado, pero es la forma en que la sociedad califica esas movilizaciones, porque cuando fue el tractorazo, había gente que salía con la bandera argentina. ¿Y eso no es un corte de ruta? Entonces, Vicentín, la estigmatización de un sector social, claro, o sea, y se llama locao patronal en derecho. Yo lo hablábamos también, cuando no, pero me perjudica. Y hoy lo decíamos. Por eso yo trato de llevarlo a lo personal porque hay un discurso tan despolitizado. En la vida personal se llama somos deseos contra deseos. En el derecho somos intereses contra intereses. En la política, objetivos. ¿Alguien se atrevería a decir, vos vas en contra de mi deseo, entonces tu deseo empieza donde termina el mío? No, somos deseo contra deseo. Bueno, eso pasa lo mismo con el derecho. Mi derecho termina donde empieza el tuyo. Es mentira. Hay confrontación. Ahora, hay un proceso de criminalización o de volver a la penalización de la protesta social. Y la protesta social es la única forma que la democracia encuentra para viabilizar un reclamo. ¿Estorba? Sí, por supuesto que sí. Ahora, nadie mide los desabastecimientos de los locao patronal, cuánto cuestan. Las huelgas sí las miden. Perdimos tanto. Entonces, si no vemos que hay un sesgo en ese sentido, hay una canción de Los Redondos que dice, esto de todo preso es político, yo lo tomo por este lado. Todo delito es político. Y todos, hoy los derechos humanos laborales antes fueron delitos. Y hace poquito, relativamente poco, eran delitos. Y después fueron derechos. La mujer hasta el año 1968 no tenía capacidad para contratar. 1968. Entonces, fíjense si las sociedades no cambian. Y si nosotros escuchamos los debates parlamentarios del voto femenino, lo escuchamos, que el cerebro de la mujer era más pequeño, los discursos biologicistas, por eso no podía, que la mujer era linda en la casa, que no entendía de la cuestión de política. Y uno dice, qué barbaridad, qué horror. Hoy no lo dicen. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de Salta, creo que fue, revertido por la Corte de la Nación. Una mujer que tenía todas las condiciones objetivas para ser chofer de un camión de larga distancia. La Corte terminó diciendo que no porque sus manos eran muy pequeñas. Se los juro, año 2010. Porque sus manos eran muy pequeñas. A raíz de eso se abrió el registro de mujeres conductoras. Entonces, esa realidad social se cambia hablando, contando y diciendo, esto ya pasó. Que es lo que yo le dije al representante de la UIA, que tuve oportunidad de tenerlo enfrente, porque me habían convocado a hablar en la comisión informativa. ¿Para qué? ¿Para qué quieren? O sea, las respuestas que escuché atrás, ¿para qué quieren el tiempo libre? No se las puedo reproducir. Que estaban bien, ¿eh? Porque cada uno es el tiempo libre para lo que quiera. Pero esto ya pasó. Por eso le leí lo que dijo la UIA en 1913, que dijo algo así como, cuando terminé de decir, le dije, esto lo dijo tu organización hace 90 años atrás, Julio querido. Si las empresas, si los trabajadores trabajan solo 8 horas, las empresas van a quebrar y no van a venir las inversiones extranjeras. O sea, 1913. Ya lo escuchamos y no funcionó. Bueno,
Y no se fundieron. Y no se fundieron, por el contrario. Hoy, Julio, trabajás en Techín, porque Julio es Techín, ¿eh? Julio es Techín. No es la pyme. Tu amigo que tiene una pyme y que la rema, no. Bueno, Natalia, ¿qué decirte? Cuánto más seguiríamos hablando, ¿no? Pero me parece que tenemos que entrar en acción. Esto de mejor que decir es hacer, ¿no? Y adoptando la postura de Pancho. Bueno, tenemos que salir a militar, a ir a las casas y a convencer para que aquellos que en su gen son gorilas, por lo menos cometan un pecado. Que nos voten en silencio. Claro. Ya con eso soy feliz. Bueno.